Contacto en Cuba, nos acompaña la señora Mirja Naranjo, de Cuba Independiente y Democrática, una señora que vivió momentos de horror. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha, señora Naranjo? Sí, le escucho. Cuéntenos lo que pasó. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Lo que pasó fue que el día primero, cuando íbamos de una salida, en este país íbamos 25 personas, allí en medio del río Coto, donde se fue la Fuerza Guardia Frontera cubana. Y entonces la Fuerza Guardia Frontera, cuando nos interceptaron en el camino, empezaron a darnos olas de agua y olas de agua para 10 y medio grados para comprobar su estabilidad. Y entonces ya nos acompañaron después del río Cauto hasta una milla, hasta luego llamada Cucharilla. Allí nos hicieron un ola de agua de nuevo para ver si nos viraban. No era para comprobar estabilidad, porque ya la Cucharilla ya eso era mar abierto, saliendo de ahí, que habían tiburones, que habían animales ahí que nos podían comer. Nos hicieron ola de agua y no nos acompañaron a los aguas internacionales. Luego, en la noche del martes, llamamos al familiar y decidimos partir, porque estuvimos en un calle que se llama Rabercao. Por un mal tiempo decidimos partir. El martes nos cogió una tormenta, y esa tormenta parece que la embarcación, como era de aluminio, zafó de un remate, hizo una vía de agua y empezó a traer agua, pero bueno, pudimos llamar a nuestros familiares, decirle que avisaron a la Fuerza Guardia Frontera. El martes una noche se le avisó y le dijeron que ellos no iban a búsqueda de día, de noche, o sea que la búsqueda ellos la hacían de día. La búsqueda fue de día y 12 sobrevivientes logramos llegar hasta la baliza, en una boya que se llama Santa Clara. Y ahí, por la mañana, amaneciendo miércoles en la mañana, llegó una embarcación de un bote llamado Los Abuelos de un pueblo aquí de Manzanillo que se llama Troya. Luego que ellos nos prestaron auxilio, nos prestaron a mí y a otra señora que había en la baliza, o sea, los hombres que quedaron allí en la boya, se quedaron allí, ellos le dieron comida, le dieron refresco y le dieron agua. Cuando llegamos a ahí mismo le decimos a los del bote ese particular que nos llevaran a dar una vuelta, porque había más mujeres y más hombres ahí en un tanque, que no sabíamos si estaban vivos o si estaban muertos, porque sucedió 8 de la noche y eran ya las 9 de la mañana. Exactamente, vimos 2 ahogados y encontramos en un tanque cuatro sobrevivientes, 3 hombres y una mujer. Ahí fuimos trasladados hasta la orilla, hasta el pueblo rural de Troya, de la comunidad de Manzanillo. Mirja, Ahí en Troya, dígame. ¿usted siente que los guardafronteras de alguna forma dejaron que ocurriera lo que terminó con la vida de 3 personas? No, de 3 no, podían acabar con la vida de todos, porque ellos prestaron el auxilio después que yo llegué a la tierra a las 4 de la tarde del martes. Fue que ellos fueron, porque yo les dije que fueran a la baliza, a la baliza verde, que estaban allí 10 hombres esperando que los fueran a rescatar. Casi deshidratados. Unos rescates, unos hombres que estaban deshidratados, hicieron un rescate esforzado, como que eran perros, como que eran animales, amarrándolo ahí. Nos llamaban, dicen que como que uno es terrorista, pero los terroristas son ellos. Nos nombraban náufragos, nos nombraban mercenarios, de todo. Imagínense, Incluso, si hubiera libertades en Cuba, nadie trataría de arriesgar la vida saliendo de la forma que salen ustedes, por ejemplo. Exactamente. Incluso ellos estaban provocando en el barco, en la embarcación que nosotros íbamos, que hubiera carriña, o que le goceaban a un muchacho que iba con nosotros, le goceaban, le dicen un Cepillo, se llama Arsenio Vázquez, le goceaban: Cepillo, tú eres chivato, informante de nosotros, el chivatón, bájate del bote, el chivato. Era como para que qué miserables. Actuáramos, lo tiráramos, lo matáramos. Yo no sé para qué hacían eso. Qué horror. Yo le decía a la gente, yo contestaba con palabras obscenas a los tropas de la frontera porque estaba molesto.
Gracias a Dios gracias a Dios que pudo sobrevivir para compartir esta experiencia tan terrible. Le deseo lo mejor de todo corazón a usted, a los sobrevivientes y nuestro humilde sentimiento de solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida. Gracias por acompañarnos. Allí estaba Mirja Naranjo hablándonos de este naufragio allí en Manzanillo. Nos acompaña un hombre que es legendario en el exilio cubano porque a esta altura yo creo que se puede contar por miles el número de personas que tienen de una u otra forma que agradecerle a Arturo Cobo, que es el fundador del Hogar del Tránsito y que desde la época del Mariel, fíjense ustedes, 33 años atrás, hace cosas para ayudar a quienes arriesgan su vida de esta manera. Bienvenido. Gracias a usted por invitarme al programa. Cada muerte es un horror, pero me imagino que usted ha escuchado decenas de historias en las que hay gente que se quedó por el camino y sigue ocurriendo, y en este caso por lo menos se puede hablar de negligencia por parte de las autoridades. Mira, en mi experiencia ayudando, cuando en Mariel fueron 125.000 personas que ayudamos y le dimos comida, ni un cubano se nos fue sin comer. Después creamos el Hogar de Tránsito, porque yo estaba diciendo, va a haber en la historia de Cuba, va a ver que cubanos que vienen buscando libertad vayan a parar a una cárcel. Y yo estuve con todas las agencias hasta que un día vino el ciclón Andrew y ahí no había dónde ponerlo. Y el pastor Medina, que tenía una iglesia, nos dejó albergar a los cubanos, porque el COGAR me llamó y me dijo, hay cerca de 40 balseros aquí, no sabemos, lo tenemos que poner allá afuera. Y ahí empezó el Hogar de Tránsito y ahí empezó nuestro trabajo. Yo te diría, pero sin temor a equivocarme, que más de 50.000 cubanos han perecido en el estrecho de la Florida tratando de buscar libertad. Eso te lo garantizo yo, que son más de 50.000 en todo este tiempo. Nunca, cuando no estaba el dictador que tenemos a 90 millas, los criminales que tenemos ahí gobernando por 50 y pico años, nunca un cubano se escapó de Cuba en una balsa, ni en un barco, ni nada. Todos resolvíamos el problema dentro de nuestra patria. Y estos señores tenían helicópteros que cuando los cubanos escapaban, le tiraban sacos de arena para hundir las balsas que venían ellos, o le empezaban a dar vuelta y vuelta y vuelta hasta que se hundían y se morían. Yo tengo cantidad de historias donde una niña que se llama Ives Guerrero perdió a su padre, a su madre, a su abuela y a sus dos hermanas. Y cuando ella salió, que ella flotó dentro del cadáver de un familiar de ella, estaba un COGAR cubano cerca de ahí, que yo lo denuncié, una Griffin, y no los ayudó. Nunca ellos rescataban a nadie y ayudaban a nadie. Era increíble la forma que trataban. También a los que cogían los metían presos y nunca le decían al familiar, cuando estaban en las cárceles cumpliendo 2 años, que habían cogido esas personas y que estaban presas. Entonces se ponían a llamar a todas partes buscándolo y así pasaban meses y meses sin saber. Arturo, uno va a un casino y aprieta un botón en una maquinita y de repente gana, de repente pierde. Correcto. Estamos hablando de cientos de miles de cubanos que a lo largo de décadas han puesto su vida en esa apuesta. Muchos la ganaron y hoy disfrutan de una nueva vida y de libertad. Muchos la perdieron y ahí se terminó la historia. Sí, qué irónico que, por ejemplo, días atrás aquí llega a la costa una embarcación rústica con una docena de cubanos, logran cruzar. A otra gente le toca esta desgracia de que al poco tiempo de salir naufragan y algunos se quedan por el camino. A lo largo de todos estos años, ¿hay algo que usted haya dicho, caramba, los que hicieron esto siempre les fue mejor que a los que hicieron algo así? ¿O es suerte y verdad? Es suerte, es suerte. Yo hablaba por 7 estaciones de radio, yo era el que le decía a los cubanos que estaban en la isla y a los de aquí que habían llegado sus familiares. Yo leía, en estos momentos hemos recibido 18 cubanos que salieron de Villa Clara, vinieron en una balsa y los nombres son fulano, 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 y yo mandaba ese mensaje para que sea. Pero cuando yo terminaba decía, yo quiero decirles a ustedes que yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes y voy a estar mientras ustedes salgan, yo voy a estar aquí ayudándolos y esperándolos en tierras de libertad. Pero esta no es la forma en que ustedes deben de usar
para salir, porque de 10 que salgan, solamente llegan 4. Todos los demás perecen, son devorados por los tiburones, les cogen tormenta. Otra cosa, ellos salían cuando había mal tiempo para que las torpederas no salieran. Ellos esperaban a que hubiera un mal tiempo. Peor todavía. Peor todavía. Pobrecito, ¿tú me entiendes? Yo tengo una familia que llegó allí, que el padre se le murió de un jarataque y cuando lo tiraron para el agua, vino una manada de tiburones al otro día y le devoró el cadáver del padre. Dios mío. Increíble, eran situaciones que eran difíciles. Estar ahí en el lugar. Venías un familiar que le daba la mano, le daba un abrazo a un familiar y había otro que decía, mi familia se me murió. ¿Tú me entiendes? Y era una cosa que era alegrías y tristezas, alegrías y tristezas. Un gusto tenerlo aquí, señor Cobo, y nuestro respeto ha sido mío, todo lo que ha José. hecho. Y por cierto, para algunas personas, sobre todo esto pasa en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos a veces también hablan del imperialismo y hablan de asuntos por el estilo, y yo digo, ¿por qué las balsas no van hacia Cuba? Las balsas salen de Cuba. Correcto. Nadie nunca ha usado una balsa para irse para... Y te repito, antes del gobierno comunista, nunca había un cubano que salió en una balsa para los Estados Unidos. Gracias por estar aquí. Gracias Muy amable.